Bienvenidos. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy especial, que no hay una gran enseñanza en base a esto. La palabra de hoy la hemos titulado La legalidad de la autoridad divina. Y veamos de qué trata. Vayamos al libro de Mateo, el Evangelio Mateo 18, y veamos los versos del 18 al 20. Vamos a ir analizándolos. Lo mismo se repite, digamos, de lo que vamos a hablar en el capítulo 16 de Mateo también, del verso 18, 19. Pero vamos a analizarlo del Mateo 18, 18. Veamos primero que Jesús les está hablando a sus discípulos sobre unas partes legales. Estamos hablando sobre leyes, sobre cosas de gobierno que autorizan participación y que legalmente puedes mover una cosa sobre otra o quitar una cosa de la otra. Veamos lo que nos dice el verso 17. Empecemos del verso 17, en el capítulo 18 de Mateo. ¿Quieres leer, Sori? Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Veamos el caso de que Jesús está poniendo una acusación. Esta acusación corresponde que el juez va a determinar si su decisión correcta, lo que vea o no correcto, quiero decir, basado en lo que acaba de leer, que está hablando de... Nos dice que tiene que oír primero y que lo diga a la iglesia, que lo diga a un grupo de congregantes. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, sabemos que en un lugar, ya sea un edificio, ya sea en un sitio abierto, se reúnen los creyentes, los seguidores de Cristo. Y en esa reunión, ¿qué hacen? Alaban, predican, escuchan la palabra de Dios, a la par que se aprende de la palabra lo que Dios quiere que aprendamos. Está diciendo en el verso 17 entonces que es la iglesia, el grupo, el que va a determinar de acuerdo a alguien, de acuerdo a lo que escuche, y que se le dé el peso de qué tipo de persona es. Si es alguien corrupto, como un publicano que es cobrador de impuestos, o un gentil que no es un creyente realmente o un seguidor de Dios, de las leyes de Dios, los gentiles, pero puede ser un verso anterior. En el verso anterior, ¿qué nos dice? En el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nos está diciendo que van a haber testigos. ¿Un testigo quién es? Alguien que va a testificar, va a decir que es verdad lo que ha visto, lo que ha oído, porque lo ha presenciado. Entonces, si juntamos el verso 17 con el que leímos, el 16, nos dice que es por causa de lo que el juez va a oír de estos testigos que va a determinar
el grupo de creyentes, ¿cuál es la decisión? Ok. Sigamos entonces en el verso 18, ¿qué es lo que nos dice? Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Amén. 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 Este es el punto en donde muchos lo conocen, pero no conocen su interpretación. Tampoco, por consiguiente, no lo pueden aplicar de acuerdo a las leyes divinas. Nos está diciendo y nos está dando dos palabras que se conocen, que se resaltan. El atar y el desatar. Son dos verbos que tienen acción, ¿cierto? Estos verbos, ¿qué significan? Primero, atar. ¿Qué significa atar? Amarrar, envolver, sujetar, limitar, controlar, restringir, asegurar, refrenar. ¿Qué? Estamos entonces limitando el funcionamiento de algo porque está amarrado y le has hecho un nudo para que no se desate. Eso es el atar. ¿Qué es el desatar? El desatar vendría a ser todo lo contrario, ¿cierto? Vendría a ser soltar, desenlazar lo atado, liberar, abrir, desbloquear, permitir. Regresemos entonces al mismo verso 18. Y Jesús está hablando a sus discípulos, diciéndole algo que todo quiere decir cualquier cosa. Cualquier cosa que tú quieras atar en la tierra será atado en el cielo. Pero aquí hay algo en la traducción. Cuando la Biblia nos habla será atado en el cielo después que ates en la tierra, quiere decir que en el cielo va a ser consecuencia de lo que haces en la tierra. Esa traducción no es así. La traducción real es que lo que hagas acá en la tierra ya ha sido hecho en el cielo. ¿Por qué se une uno con el otro? Porque Dios no va a hacer o actuar como resultado de la decisión de un humano. Ya hizo su obra, nos dice la palabra, terminó toda la obra en la creación del Génesis. Cuando Cristo vino en la cruz, terminó la obra de la redención, quiere decir darnos la oportunidad de ser limpios, nuevamente regresar como en el Génesis, en la relación con Dios. Entonces, si hoy un pecador viene y quiere atar o desatar, Dios no va a actuar sobre eso. Él tiene sus propias leyes, sus propios requisitos. Por eso estamos viendo la parte legal, la legalidad de esta intervención divina en nuestras vidas, o hacer bajar, en otras palabras, hacer bajar la autoridad del cielo aquí en la tierra, en nuestras vidas. Cuando vemos entonces, regresando al mismo verso, porque es lo que estamos analizando, hay bastante que hablar de este verso, el verso 18 nos dice que lo que se ate en la tierra ha de ser, porque ya fue atado, en el cielo, así como que lo que desates en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Pero regresemos primero al verso 17. ¿A quién está hablando?
En el verso 17 está hablándole a la iglesia. Quiere decir dos cosas. Cuando está hablando de que tú, como personaje, miembro del cuerpo de Cristo, alguien que pertenece a un cuerpo, que pertenece a la iglesia, hay una relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Y le está diciendo, tú eres el encargado de atar o desatar, sí, pero no tú como persona sola, sino tú como iglesia. Ahora, no quiere decir que todo el grupo de la iglesia tiene que atar y desatar a la misma vez. No. Vamos a ver esto que implica. Cuando la persona es miembro de la organización, participas de esa organización, así como das, recibes. Recibes enseñanza, le das tiempo, le das tu atención, el hecho de venir a escuchar, a aprender, etcétera, y participan todos en adoración a la vez. Están buscando encontrarse con el mismo Dios y la relación en todo, en el espíritu, hay unidad. A eso se refiere la iglesia y no el personaje. La autoridad la va a tener como iglesia. Entonces, si tú representas a la iglesia de la que Jesús está hablando, vas a tener esa autoridad. Veamos el mismo verso 18. Entonces, lo que es atado, en el cielo te va a respaldar, es lo que quiere decir en otras palabras. Así como que lo que desates, el cielo te va a respaldar. ¿Por qué? Porque lo importante es la relación. Si tú tienes relación con Padre a través del Hijo, quiere decir que estás sometida a su voluntad, a sus enseñanzas, a su palabra, y estás siguiendo la guía del Espíritu Santo. Si no estás en esa posición, en esa situación, entonces no vas a poder tener la autoridad que Jesús está mostrando aquí. Muchas veces se preguntan, ¿pero por qué no funciona? Ahí tenemos la respuesta. Porque no hay esa conexión, no hay esa autoridad que da Dios a la iglesia o al miembro que representa su iglesia. El problema es que muchos empiezan a hacer iglesia usando el nombre de Jesús o de Jesucristo, pero en realidad es su iglesia. Veamos en el mismo verso 18, donde nos dice, vayamos al 19. ¿Qué nos dice el verso 19? Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Nos está dando el mismo entendimiento. Necesitamos estar en unidad, de acuerdo, no solamente de boca, de palabra o de gustos, espiritualmente. Porque lo espiritual es lo que va a traer esa autoridad y ese poder divino a la manifestación en la tierra. Y te está diciendo 2 o 3, ¿cierto? Es el 20.
si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Ok, ¿a qué se refiere dos? En otros lados leemos también 2 o 3. Esto viene desde la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, vayamos un ratito al Éxodo 17. No, perdón. ¿Dónde estás? Great, yo no perdí, pero... Ya, bueno, esa es otra historia, pero veamos el Éxodo 17. Éxodo 17, y vemos, a partir del verso 8, estamos viendo, primero, la primera guerra que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, encara. Ellos, ya había explicado antes, eran hacedores de ladrillos. Ladrillos de barro, ladrillos de diferente material de paja que juntaban ahí con el barro, etc. Pero, o arcilla, pero no eran guerreros. Cuando han estado yendo por el desierto, encuentran diferentes ataques de diferentes aldeas, civilizaciones y ciudades. Los amalecitas fueron los primeros que los enfrentaron. Y Moisés le dice a Josué, que Josué venía a ser su comandante de la armada, digamos, armada que ellos lo único que tenían eran espadas que habían hecho, pero en realidad no tenían ningún entrenamiento. Bueno, le dice que escoja en el verso 9, que escoja varones para salir a pelear. ¿Ustedes no creen que estaban también asustados? Porque nunca en su vida habían peleado o guerreado. Y los amalecitas eran salvajes, eran guerreros, tenían armamento y también ¿cómo se llama lo que se pone el guerrero? El vestido ese que se cubren, que se protegen para las guerras. Ellos no tenían nada. La armadura, gracias. La armadura. Ellos no tenían absolutamente nada. Y les dice, ok, escógeme a la gente. Y empiezan a pelear. Pero para esto, Moisés sube a una cumbre para verlos desde allí, la pelea. Y con su vara, aunque ya habían cruzado el Mar Rojo, la tiene en alto, porque se dio cuenta que cada vez que la tenía en alto, el pueblo israelita ganaba. Y cuando sus brazos se cansaban, bajaba el cayado y el pueblo israelita perdía. Empezaban a morir, los mataban. Cuando toma a dos asistentes, digamos, uno llamado su hermano Aarón y el otro era Hur. Cada uno se pone a su lado y le cogen, le arriman una piedra para que él se siente y ellos van a sostenerle esos brazos en alto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando llegaron frente al Mar Rojo, Moisés le pide a Dios, le pregunta, ¿qué hago? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y en su mano tenía el cayado. Y entonces le dijo, úsalo, ¿por qué me pides a mí? Usa lo que tienes en tu mano. Entonces le indicó que lo dirija hacia el mar. Y es cuando el mar se abre y les da paso. ¿Qué le está diciendo? Está mostrando autoridad que Dios le ha dado legalmente que use ese cayado.
con su mano. ¿Por qué? Porque Moisés tenía esa relación con Dios. Dios le dio la autoridad, el legado de la autoridad para poder intervenir el poder divino a través de él. En este caso, Moisés está ayudado por estas dos personas. Estas dos personas están junto con él en la cima de esta montaña, viendo la pelea, la guerra. Lo están apoyando. Ellos también son dos testigos de esta guerra. Regresemos a donde estábamos, en Mateo 18. Y entonces entendemos ahora que por qué necesita 2 o 3 testigos. Es un término legal. Y Jesús, a la hora de estar explicando este tema, está hablando y mostrando, porque se supone que estos discípulos que eran judíos conocían de la ley y sabían esa exigencia de la presencia de los testigos. Cuando les dice que necesiten esos 2 testigos, que estén de acuerdo, sabemos que su deseo de los que ayudaban a Moisés era ganar la guerra, que no muera más gente y poderlo sacar a su pueblo adelante. Y le dice Jesús en el 19, entonces cuando estén de acuerdo acá en la tierra acerca de cualquier cosa, cualquier tema, cualquier categoría, ¿qué peticiones tienes tú? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Los que estás pidiendo que se conviertan y no se convierten? ¿Tus vicios que no puedes dejarlos si quieres dejarlos? Que pidan cualquier categoría, cualquier cosa. Ponlo en el hoy, en tu necesidad, en tu enfermedad. Cuando están de acuerdo, entonces, sobre ese tema, ¿qué pasa? Lo que le pidas al Padre, será hecho. Se va a manifestar, porque ya vimos de que las cosas ya fueron hechas. Pero nos dice más adelante, en otros sitios, de que las cosas que nosotros venimos al Padre a través de Jesucristo. Él es el camino, el único camino, el único intercesor entre Dios y el hombre, Jesús hombre. Entonces, si le pedimos cualquier cosa al Padre a través de Jesucristo, ya tenemos esa relación de Padre a Hijo, al Espíritu que está enseñándonos a hacer ese clamor, esa petición, y con su iglesia de testigos delante de Él. Dime si es o no, entonces, que está bajo los requisitos que Dios pone, está bajo la legalidad que Él exige, y si no lo va a manifestar, lo tiene que manifestar porque Él es fiel a su palabra. Él no miente. Y si lo ha dicho así, así ha de ser. Entonces, y el 20, bueno, lo corrobora, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Su iglesia el día de hoy se congrega en su nombre. Allí en medio de ellos está Jesús. Entonces, cuando nos reunimos en esa unidad de espíritu, buscando, primero estando de acuerdo en la mentalidad, acuerdo en las palabras,
acuerdo en el espíritu, acuerdo en la relación y búsqueda con Dios. Es cuando la iglesia real, la iglesia sin arrugas, la iglesia que busca de Dios y lo adora, es cuando Dios va a traer su poder del cielo a la tierra. Gloria a Dios. Ahora, regresemos al capítulo 16, de ahí mismo Mateo. Y el capítulo 16 habla de cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué dice la gente? Y Pedro contesta, por inspiración del Espíritu, que tú eres el Cristo, el Mesías. Entonces Jesús le contesta en el verso 18, en la segunda parte, sobre esta roca. ¿A quién le toca leer? Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. El 18. El Ese verso es el 18. Ah, ok. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Espérate. El 16, 18. Sí, sí. El capítulo 16, verso 18 en Mateo. Oh, Mateo 16. Ya. No, sorry. Mateo 16. 18. 18. Ok. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Amén. Amén. Le está diciendo Jesús a Pedro que en base a esa declaración que el Espíritu le ha dado a conocer y ha salido de su boca, es la base de lo que la iglesia, su iglesia que estamos viendo, la congregación, es a donde se apoya, sobre lo que camina, sobre lo que se mueve. Y es lo que le va a inspirar a seguir recibiendo más del Espíritu de Dios en su caminar, en su madurez. Entonces, le dice que sobre esa declaración va a edificar su iglesia. ¿Y qué más decía en el tuyo? ¿Y las puertas? ¿O qué dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El poder de la muerte. En la Reina Valera dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está mostrando a una iglesia poderosa. ¿Por qué? No solamente porque le está diciendo que va a ser sobre la roca, sino que le está diciendo que al estar sobre la roca, la muerte, que sabemos que Él venció la muerte en la cruz, la muerte no lo va a tocar, no va a tener participación, no va a tener influencia. Y entonces, cuando estamos en esa relación y en esa sabiduría, autoridad y poder de Dios, es cuando en el verso 19, leamos primero qué nos dice el 19. ¿El mismo 16? Sí. Ok. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Mira algo importante. La primera expresión. ¿Te daré qué? Las llaves del reino. Las llaves. Las llaves. Plural. La llave es para abrir o cerrar. Estamos estudiando la autoridad de atar o desatar. Pero sin la llave correcta, que va a ser a esa chapa, no vas a poder mover nada. ¿Qué es lo que vamos a atar y va a desatar? Entonces, vemos primero que las cosas vienen, estas influencias, todo viene del enemigo. El enemigo te ha puesto caos en tu vida. Te ha tirado piedras, accidentes.
ha traído desgracia a tu vida y tú sigues clamando a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desatar esa influencia sobre ti. Porque tienes una enfermedad que no te deja moverte por dolores o fiebre o lo que sea. Tenemos que desatarla, desatar esa influencia, desatar ese poder, ese dominio que está teniendo sobre ti. Sacarlo de encima tuyo. Te está aplastando. No te deja salir, subir, levantar la cabeza. No te deja respirar, te asfixia. Tenemos que sacarlo de tu cuerpo, tenemos que sacarlo de encima tuyo, tenemos que sacar ese peso que lo tienes encima de tus hombros, tu cabeza, de todo tu ser. O de tu familia, cualquiera que sea el caso. Primero tenemos que desatar. Al sacar, desatar ese dominio, ¿qué haces? Ya lo sacaste de acá, pero está aquí. ¿Qué haces con este? Lo amarras, lo atas, lo encierras, lo limitas. Allí las definiciones, por eso quise aclarar lo que es el atar y lo que es el desatar. Porque el desatar es librar, quitar, poder respirar, quitar ese peso. Te quitas todo ese peso de la mochila que has estado cargando por tantos años y que te ha tenido encorvada. Y ahora, esa mochila, lo que hay dentro, esas piedras pesadas, las amarras, las envuelves, le haces un nudo y lo tiras al mar. Te liberas. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo ataste. ¿Qué quiere decir? Que ya no más va a tener esa influencia en ti. Quiere decir que al atarlo ya le dejaste de que hagas esa función que estuvo haciendo sobre ti. Lo dejaste inmóvil y lo apartaste de ti. Así entonces entendemos que esta autoridad que ya fue hecha en el cielo es la llave. ¿Cómo usarla? Para poder abrir o cerrar esas puertas. Y cómo Dios o Jesús lo está explicando. Aleluya. Rapidito quiero, porque se me pasó el tiempo, quiero compartir que cuando de esto hace unos años atrás estaba estudiando este pasaje y el Señor me muestra que una llave puede ser en el tiempo antiguo la llave normal que se usaba, pero también puede ser una clave para abrir un código, con un código. Puede ser de los seguros que son ahora que todo es digital. También necesitas un código, ya sea de más números o de menos números. Entonces, el Señor me estaba mostrando que esa era la clave, esa era la llave, que cuando Jesús les está hablando y le está diciendo a Pedro, tú, sin saberlo, has hablado, has dado a conocer algo que nadie más lo conoce. He allí la clave. Pero ahora estamos viendo que legalmente podemos pedir esa llave. Podemos hacer actuar esa llave. Que primero te desate de la invasión o la influencia y que luego lo ates y lo separas de ti. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.